Melissa Chiabasa es socia gerente de Chiabasa Distribuciones, una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos congelados en Rafaela y la zona. Desde hace 20 años lidera la gestión integral de la firma y tiene a su cargo un equipo de casi 30 personas que realizan tareas de administración, logística y ventas. Participa en la toma de decisiones clave y se dedica a la optimización de los procesos internos. Son sponsors Gold, Estudio Laura, Sacia y Asociados, Grupo Sancor Seguros. Es sponsor Silver, Food Solutions. Son sponsors Bronze, Fideos Chanubi, Grupo Cross, Menara Construcciones, Over. También nos acompañan Dayana Pautazo Peluquería y Maquillaje, Ojalá, Polenta. Hola Meli, bienvenida a El Lienzo. Hola Ceci, gracias. Bueno, la idea, te cuento un poco, es que tengamos una conversación amena, que te sientas lo más cómoda posible y que nos permitas conocerte a vos y a la empresa que liderás actualmente. La generalidad es que en Rafaela lo más conocido es la franquicia de Yo Heladerías, quizás, pero no es todo lo que comprende la empresa familiar, ¿es así? Claro, es así. Es una empresa que empezó mi papá en el año 2002, pero con la distribución de lo que hoy es Yo Heladería, en su momento era Yo Helados, y bueno, con otros productos más congelados como de panificación, también de Rosario, donde la empresa del helado también es originaria. Y bueno, a raíz de esa comercialización, después, con los años, lo que se hizo fue la apertura del primer local de Yo Heladerías en Rafaela. Meli, estamos hablando, corregime si no, de una unidad, una empresa familiar que se llama Chiabasa Distribuciones, que es el apellido de ustedes. Claro. ¿Podés contarnos cómo surgió esa iniciativa? Surge, bueno, mi papá, como te comentaba antes, surge él con la distribución del helado y de los productos congelados de panificación. Y bueno, de a poquito la verdad que fue todo creciendo. Uno por ahí no se da cuenta en la magnitud que ya tomó todo, porque va creciendo con el negocio, pero al principio, bueno, era la distribución de estas marcas y de algunas otras cositas más que hizo mi papá en ese momento, y después con los años lo que hicimos fue empezar con la apertura del primer local de Yo Heladerías. Bien. Con el correr de los años terminamos abriendo hoy 4 sucursales. Actualmente tenemos 4 sucursales en la ciudad de Rafaela. Perfecto. Y bueno, y después a su vez distribuimos la misma marca en los alrededores de Rafaela. Increíble, ya sí. Súper grande. Sí. Te preguntaba en ese inicio porque me preguntaba si a tu papá se le ocurrió esa idea o si ya trabajaba quizás en relación de dependencia con el contacto de la distribución de alimentos. ¿Cómo se le ocurrió? Claro, él, digamos, antes de empezar, él era empleado de la distribuidora junto a otras marcas que representaban y tenían la logística en ese momento. El propietario no era de la ciudad de Rafaela y bueno, con el tiempo él decide irse y bueno, mi papá es el que toma posición, digamos, en la distribuidora, logra comprarla y empezar muy de abajo, con muy poco, con mucho esfuerzo, y bueno, empezó con algunos productos, se quedó con algunos productos que en ese momento ya distribuían, otros, bueno, no siguieron, y así, de a poquito empezó con todo eso. De alguna manera tenía como algún registro previo del rubro porque ya se dedicaba a eso. Sí. ¿Y en ese momento vos ya habías nacido? Sí, yo habré tenido 14, 15 años. Ajá. Sí. Familiarmente me imagino que lo acompañaron en ese proceso de cambio. Sí. ¿Recordás cómo fue en ese momento a nivel familiar? Y yo recuerdo que, bueno, nuestra infancia, mi papá fue el que trabajó la mayor parte de nuestra infancia. Mi mamá, si bien trabajó, después ella se dedicó a ser ama de casa y a
a estar con nosotros, obviamente ocuparse de todas las tareas del hogar y de la crianza, mía y junto a mis 2 hermanos, que somos 3, acompañar en eso. Y bueno, él empezó y antes de empezar, él, era empleado. Y a lo mejor nuestra economía no era nada que ver a lo que representa hoy. Costaba mucho el día a día, vivíamos con lo justo, si bien nunca nos faltó nada. Creo que tuvimos una infancia con mucho sacrificio que hicieron mis papás. Creo que ahí es donde uno valora mucho todo lo que cuestan las cosas, ganárselas. Y bueno, cuando mi viejo empieza con esto, es como que para nosotros fue el acompañar y apostar a esto del crecimiento. Que por ahí no sabíamos, pero sí apostábamos mucho, sobre todo yo que era un poco más grande, mis hermanos eran más chicos, a lo mejor no entendían bien esta situación, pero bueno, la veían. Sí, seguro. Todo cambio genera incertidumbre desde algún punto de vista y me imagino que importante para él contar con el apoyo familiar, ¿no? Sí. Porque eso también es muchísimo respecto a animarse a semejante cambio. Me decías que sos la mayor de 3 hermanos. Hoy, ¿cómo es la dinámica de trabajo familiar? ¿Tu papá sigue yendo a la empresa? Sí. Está mi papá, mi hermana menor, mi hermano y yo. Somos los que estamos a cargo de toda la empresa. Nos dividimos un poco las tareas administrativas, contables, el tema de la organización de todo el personal que trabaja en las heladerías, del depósito donde digamos sale todo, desde ahí sale todo para distribuir en Rafaela, para abastecer nuestros clientes en Rafaela, abastecer nuestras propias heladerías y después, bueno, para hacer la zona y digamos, abarcar todos los clientes de la zona. Hago un paréntesis ahí, vos decís salimos hacia todas las zonas de venta. ¿No están ubicados actualmente en la ciudad de Rafaela, es así? Hoy estamos en el Parque Industrial de Bella Italia. Ahí, digamos, tenemos nuestra base, que serían nuestras oficinas y, bueno, el galpón físico, donde, bueno, contamos con todos los insumos, los productos, con todo nuestro material de trabajo y después desde ahí hacemos una base para salir y hacer la logística, digamos, en toda la zona y en Rafaela. Meli, ¿desde el inicio estuvo ubicada en ese lugar o no? No. Nosotros, mi papá alquiló en diferentes partes de la ciudad, hasta que ya hace un tiempito que estamos ahí instalados. Debe haber sido también un proyecto, ¿no? Sí, fue un proyecto que cuando empezamos con todo el crecimiento, la idea era tener nuestro propio galpón y nuestras oficinas y bueno, por suerte con los años lo pudimos lograr. Está bueno, sí. Está bueno porque transitaste esa construcción, me imagino. Sí. Qué gran logro. Meli, de aquella niña que decís que compartió con tu papá y tu mamá, vos sos la mayor, esa etapa de cambio tan importante en el núcleo familiar, a hoy que estás, no sé si al frente, pero estás liderando un poco la empresa, ¿cómo fue esa transición? ¿Estudios universitarios, primero la secundaria, la universidad? ¿Cómo llegaste a imaginarte al interior de la empresa de familia? Digamos que se fue dando solo. Ajá. Sí, yo terminé la secundaria, había empezado una carrera que en su momento uno a los 18 años no es fácil encontrar lo que te gusta. Después dejé y empecé otra, estudié licenciatura en Administración Turística. Ahí aprendí muchas cosas sobre la parte de la administración de una empresa, porque más allá de que era una licenciatura en turismo, no dejaba de ser la administración de una empresa, la carrera en sí. Entonces, bueno, no la terminé, porque en los últimos años, que ya me quedaba poquito, fue cuando se abrió la primera sucursal de Yo Heladerías en Rafaela y bueno, yo estuve al mando junto a mis papás porque era la mayor y estuve al mando obviamente del negocio y le dediqué muchas horas y bueno, viste como que te fuiste me quedando. aboqué en el trabajo
y no terminé mis estudios, Está bien. que un poco me arrepiento. Bueno, pero mirá qué importante esto de decir, bueno, realmente pudiste redireccionar los aprendizajes que pudiste Sí, incorporar sí. Al negocio familiar. Está bueno. Contame cómo fue ese inicio de la primera heladería. La verdad que, o sea, no es que fue algo, no estaba todo programado y que vos digas, bueno, vamos a hacer así, así, como que no había reglas, pautas, normas, todo se fue dando solo. Ajá. Recuerdo el primer día que, bueno, mi papá organiza todo, se abre la primera sucursal, pero antes de abrir nosotros hacemos una inauguración. Ya habíamos contratado el personal, habíamos hecho una capacitación en servir helado, en atención al público, que la misma empresa, la marca del helado, es la que acompaña en ese proceso. Entonces, bueno, habíamos hecho todo. Y bueno, yo tenía 19, 20 años. Y recuerdo que estábamos en la inauguración, hicimos una pequeña inauguración para la familia y los amigos. Y es un local en ese momento todo vidriado, sin cortinas, sin nada, abierto. Y era la tardecita noche. Y bueno, la gente quería ingresar a comprar al local. Claro. Y querían abrir la puerta, estaba cerrado porque estábamos todos adentro. Entonces, bueno, mi papá dice, abrimos. Abrimos y yo le digo, no, o sea, no sé por dónde, o sea, no sabíamos por dónde empezar, si bien estábamos ahí, pero estábamos preparados para empezar al otro día. Así que bueno, abrimos al público. Listo, ahí decidimos como prueba. abrir como prueba, como se dio, se abrió al público. Y bueno, ahí arrancó todo. Se quedaron sin helados la primera noche. Se llenó de gente, la verdad que fue mucho, fue muy sorpresivo además, porque era una marca que si bien estaba en los kioscos, en los súper, pero no estaba tan instalada como lo que es hoy Yo Heladerías. Entonces era una heladería nueva para la ciudad y creo que lo que hicimos fue lograr un posicionamiento bueno para Rafaela y darnos a conocer y que conozcan el producto y de entrada siempre tuvo aceptación. Qué genial. En realidad los helados ustedes ya los distribuían, digamos. Claro. ¿Y a quién se le ocurre del núcleo familiar pequeño la idea de la apertura de un local? Y a mi papá. Un poco la empresa en sí de la marca del helado es la que bueno, da el puntapié para decir hay que abrir una heladería, hay que empezar por Rafaela. Bueno, obviamente que se hace un estudio de mercado, la ciudad estaba apta para empezar con la apertura de una sucursal y bueno, mi papá es el que arranca. Eso te iba a preguntar si podías describirnos para compartirnos en este episodio de qué se trata gestionar una franquicia, que es una de las primeras veces que vamos a dialogar al respecto, un poco para desasnarnos, bueno, cuánto margen tienen ustedes de impronta propia, cuánto baja desde la marca ya instaurada comercialmente a nivel país, me imagino. Sí. Si podés contarnos un poco, ¿cómo es esa gestión? La empresa lo que no hace es cobrar un canon por franquicia, o sea, no es una franquicia literalmente lo que es franquicia poner el negocio. Ajá. O sea, la empresa lo que hace es brindarte todo lo necesario para la apertura del local y nosotros lo que hacemos es asesorar y obviamente llevarte la mercadería para que vos puedas abrir el negocio y ser un nexo entre la empresa y el cliente, que en este caso sería el que va a abrir su propia sucursal. Cuando vos vas a abrir tu negocio, obviamente se trata de buscar que las condiciones sean las adecuadas del local, la limpieza, la infraestructura, pero después se arma de acuerdo, obviamente, a la ciudad de la que sos, porque claro, no es lo mismo ser de Rafaela que ser a lo mejor de un pueblo muy pequeño, Susana. A lo mejor no abrís un local con la misma magnitud que en Rafaela. Entonces se trata también de adaptar y acompañar al cliente en ese caso, que no tenga que tener una inversión tan grande como a lo mejor una ciudad como Rafaela. Claro. Pero la empresa ahí no interviene en el pago mensual, digamos, de lo que es una franquicia. Bien. Permitime, a ver si te sigo. Ustedes están como en el doble rol de distribución de los helados. Claro. Y incluso a su vez a otra franquicia de Yo Heladerías en otro lugar de la región y a su vez tienen los locales comerciales. ¿Es correcto?
Claro, en Rafaela son nuestros, en la zona son de clientes nuestros, nosotros no somos propietarios de esos locales. Lo que hacemos sí es abastecerlos con la mercadería. Está bueno porque de repente es como una otra estructura de trabajo, ¿no? Sí. Respondés con la mercadería o a un otro. Sí. Y me interesa esto que decías respecto de las características propias de la ciudad de Rafaela. ¿Cuánto de eso tuviste en cuenta o tuvieron en cuenta a nivel familiar como para trasladarlo a los locales comerciales, digamos? ¿Hay algún rasgo que vos decís, bueno, no, acá va a funcionar esto o no va a funcionar esto otro que a lo mejor sí funciona en Rosario, por ejemplo? Sí, se tiene en cuenta. Al principio uno, bueno, es como que empieza y de ahí va entendiendo y va probando qué funciona y qué no, y con los años uno ya sabe, tiene otra mirada del comercio. Entonces, por ahí mirar que los lugares donde están posicionadas sean estratégicos, el barrio o la zona que acompaña el local también, y después tener en cuenta un poco cómo es el rafaelino, o sea, que es exigente, que los precios, a lo mejor cuidar un poco el precio, y sabiendo que vos trabajás un producto de buena calidad, bueno, también tener en cuenta a qué precio vender tu producto, tratar de, por decirlo, no matar a la gente. Claro. Entonces se tienen en cuenta muchas cosas que se cuidan en cada local. Está buenísimo. Y me imagino que cuando abrieron el primero, me decís esta noche que fue caótica, sorpresiva, de ahí a 4, ¿cómo fue ese salto? ¿En qué cantidad de tiempo, de lapso de tiempo? No fue enseguida, digamos. Ajá. Fue la primera y después de 3, 4 años fue la segunda que abrimos en Avenida Santa Fe. Después pasamos a la sucursal de Falucho, esquina Suipacha, y ahí nosotros con la primera estábamos ubicados en Viamonte y Boulevard Roca, y bueno, después de varios años conseguimos un local frente a la plaza 25 de Mayo. Entonces, bueno, ahí nos mudamos con esa sucursal. Pero fue con un lapso de 4 años más o menos, así se fueron abriendo cada sucursal. Y, por ejemplo, vos en tu rol de trabajo, ¿te fuiste trasladando a cada una? Sí. Ay, me muero. Claro. Sí, yo al principio estuve mucho en la primer sucursal, en la atención al público, estaba muchas horas trabajando, sobre todo porque había que entender cómo funcionaba todo, había que manejar personal que estaba trabajando para nosotros, y bueno, había que ordenar el trabajo, enseñar, transmitirlo. Entonces uno siempre con la apertura de las próximas sucursales siempre tratamos de estar, en todas estuvimos para justamente trasladar esto, la forma de trabajo. Claro, y apuntalar un equipo, que me imagino que lo tuviste que crear para cada unidad de heladería. Sí. Y una vez Sí, una vez que vos tenés una base ya de gente que ya trabaja, ya es más fácil, porque esa misma gente es la que traslada el conocimiento al resto. Entonces, bueno, no hace falta, digamos, tanta capacitación, sino tener esta gente que te acompaña para la enseñanza al resto. Claro. Y de ese proceso de trabajo que me imagino que habrá tenido sus particularidades, pero que debe haber sido precioso como proceso de trabajo, te debe haber hecho crecer un montón, me imagino. Sí. A tu rol actual, ¿cómo fue esa transición? Y hoy, o sea, en el momento vos vas de la mano, vas creciendo con el negocio, la verdad es que las cosas a veces las haces sin pensar, vas viendo de acuerdo a la necesidad del momento, qué es lo que está pasando, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar. Hemos pasado por muchas circunstancias que después te hacen hoy tomar otro tipo de decisión y trabajar de distinta manera, pero en ese momento tu rol es acompañar, estar, organizar, estar atento a la necesidad también del empleado, a la necesidad de la empresa, al entorno, a cómo está el país en ese momento. Y bueno, ya hoy estamos posicionados de otra forma, ya hoy estamos muy organizados, ya estamos empapados en el tema, ya es mucho más fácil, aunque a veces, bueno, cueste. Sí, claro. Pero físicamente ya no estás en los locales comerciales, no, sino que estás como en un rol más de gestión del tal negocio. Cual. Si bien sí estoy atrás de todo lo que sucede, el que está
continuamente y el 100% es mi hermano, que es el que se ocupa bueno, de los locales, de ver qué necesitan, de los insumos, de la mercadería, de las chicas que están hoy actualmente trabajando. Claro. Pero bueno, yo estoy desde otro lado, a lo mejor atendiendo otras necesidades del negocio, pero no físicamente ahí. Obvio que estoy, voy, vengo, pero no de la misma forma que antes. Claro. Hay un factor que me dijiste que me parece súper interesante respecto del rubro de ustedes, que tiene que ver con la estacionalidad de los productos. Contanos si podés a qué se refiere eso y cómo se reorganizan en un año calendario para poder transitar felizmente, si se quiere, cada uno de esos procesos estacionarios. Y es muy difícil porque es un rubro donde vos no trabajás igual todo el año. Obviamente que trabajamos mucho más en verano, en primavera-verano, y el invierno es muy crudo. Por ahí lo que hacemos es aprovechamos para o tomar vacaciones, cuando baja la temporada, para reordenar los locales, ver la infraestructura que hay que mejorar, o para prepararnos después para lo que viene. Siempre estamos preparándonos para lo próximo, bueno, viene la temporada, qué hay que hacer, qué no. Pero bueno, cuesta mucho porque hay que mantener toda esa estructura en los meses donde vos no generás lo mismo. Pero bueno, acá estamos, hace más de 20 años. Dando pelea. Sí. Muy bien. Ahora me encantaría poder conversar con vos, algo ya que forma parte más de tu personalidad. Has ido transitando y en paralelo me contaste que te formaste en coaching en alimentación saludable. Sí. ¿Podés contarnos de qué se trata? No todo fue lo que hice en todos estos años, no fue siempre lo mismo. Sí, la verdad es que me gusta mucho la parte de la alimentación, del cuidado de la salud. Lo desarrollé con los años, creo que antes no era consciente de muchas cosas. Así que bueno, lo desarrollé hace un tiempo. Lo empecé a hacer como para conocer yo sobre distintos temas que a mí me interesaban, y la verdad que me encantó. Y bueno, hoy a lo mejor no lo estoy desarrollando como quisiera, a lo mejor no termino de tener todas las herramientas necesarias, pero bueno, es un poco el acompañar a las personas. El coach en alimentación saludable es acompañar a las personas en un proceso para sentirse mejor, como lo dice, saludablemente, digamos. Y bueno, es para eso, poder acompañar en el proceso a alguien en mejorar lo que la persona desee mejorar, ya sea en la parte de alimentación, en los vínculos, en el trabajo. Eso es lo que hace en general un coach, tanto en empresas como, bueno, en esta parte, ¿no? Está bueno porque, aunque parezca que no, está súper relacionado con el emprendimiento familiar. ¿Qué de eso pudiste trasladar a tu rol de líder actual? Que no necesariamente tiene que ser poder como capacitar al otro o acompañar al otro, sino también desde el ejemplo de vos, tu forma de ser, tu forma de alimentarte, ¿no? ¿Sentís que algo pudiste llevar a ese espacio? Yo antes de hacer esto ya había hecho lo que era todo lo de coaching en empresas, entonces sí, te ayuda un poco a bajarlo a tu negocio, a bajarlo a la gente con la que vos trabajás, sobre todo para organizar, para entender distintas necesidades que puede estar atravesando el empleado en ese momento, la empatía. Lograr distintas cosas que hacen a que, bueno, que la persona que está trabajando para vos esté cómoda. Claro. O mejorar, ¿no? Escuchar y poder mejorar un poco esto. Y bueno, el coaching en alimentación saludable hace lo mismo, digamos. Claro. Solo que, bueno, referido a algo puntual que le está pasando a la persona que desee, digamos, no es tratarse, sino corregir o mejorar algo en su vida, en algún aspecto de su vida. Meli, estamos hablando de un rubro que tiene que ver con el transporte de alimentos y con un depósito, vos decís, un lugar que me imagino yo, la generalidad de pensamiento es un rubro como mucho más ligado a lo varonil, ¿no? A que esté desarrollado más por varones. Sí. ¿Cómo pudiste encontrar ahí tu lugar, hacerte escuchar y adquirir este rol de líder en esa empresa que
que conozco porque me lo contaste, que está plagada de varones. Por suerte las heladerías son todas mujeres. No, eso te lo pregunto ahora. Sí, las chicas son todas, hoy son todas chicas, son todas mujeres y bueno, no, en el depósito son varones. Creo que las mujeres hoy estamos tratando de cambiar un poco la mentalidad del mundo y hoy hay muchas mujeres al mando de muchas empresas o que emprenden y son sus propias líderes, así que eso creo que está ayudando mucho, pero bueno, en su momento yo no sé si costó, a lo mejor sí, pero la verdad es que yo siempre tuve presencia y traté de hacerme sentir escuchada. Y bueno, mi papá creo que también me dio ese lugar, si no hubiésemos crecido tanto. Y después un poco la formación, el aprendizaje, el interiorizarse en muchos temas que a lo mejor uno no conoce, porque uno cuando tiene un negocio, una pyme, tiene que interiorizarse en muchos aspectos donde vos no lo sabés y bueno, de a poquito ibas hablando con uno, con otro y te toca obviamente dialogar en la mayoría de los rubros con hombres y creo que si vos lográs pararte frente a esas personas de una determinada forma, creo que tu voz es escuchada. Está bueno. Como aliciente también. No tener miedo, digamos. Exacto. Tener miedo y hablar con seguridad y saber de lo que estás haciendo. Si es algo de lo que vos trabajás, te dedicás diariamente, no tiene que ser un problema o que te dé inseguridad hablar de eso. Está buenísimo. Y contame ahora de las heladerías, que pasamos a otro contexto. ¿Son todas mujeres? Sí. Todas mujeres. ¿Eso es una decisión política de la empresa? No. Tuvimos varones, pero... No sabían servir helado. No, sí, hubo buenos chicos, sí, trabajando con nosotros. No, pero la verdad es que fue algo que se dio solo. Tal vez sea que el llamador de decir, busco el perfil, digamos, que se acerca a la heladería es una mujer porque prevalece la limpieza. Estamos en un rubro donde trabajamos el alimento. Entonces, bueno, en nuestros locales tienen que estar impecables y a lo mejor hay que limpiar más y a lo mejor la mujer es como, no tiene por qué ser así, pero la mujer es la que hace más esa parte. Entonces, la verdad que cuando vos haces una búsqueda de personal, el 90% de los currículums son de mujeres, son muy poquitos de hombres, pero sí hemos tomado varones. A lo mejor también el rol de la mujer es como va mucho más al detalle, a lo minucioso del trabajo, que me parece, o la calidez que necesitas a lo mejor en una atención al público, está bueno. Sí, a lo mejor el hombre sabe que tiene el puesto de operario en otras empresas que la mujer no, entonces a lo mejor directamente ni busca nuestro trabajo y bueno, sabe que puede apuntar por otro lado, pero no es que nosotros ponemos una regla o norma de decir, che, no, hombres no. Está bueno porque tenés ahí como el contraste de decir, bueno, trabajo por unos meses trabajo con mujeres, como que podés ir fluctuando. Sí, está bueno. Sí. Te iba a preguntar, que ya mencionaste así como muy por arriba, ¿cómo se dividieron entre ustedes como hermanos distintos roles al interior de la empresa familiar? No hubo tiempo de hacerlo. No es que dijimos, vos haces esto, vos haces lo otro. No, la verdad es que, bueno, estaba mi papá, después vine yo. Yo empecé a resolver cuestiones que el negocio pedía, después llegó mi hermano, se empezó a ocupar otras cosas, así yo me empecé a ocupar de otras. Y bueno, así cada uno se hizo su lugar. A veces tenemos nuestros roces, obviamente somos familia, pero bueno, tratamos creo yo, ¿no? de estar conformes en lo que cada uno hace. No quiere decir que no estemos siempre queriendo mejorar. Queriendo mejorar y ver qué podemos corregir, qué podemos cambiar para todos estar conformes y bueno, también para crecer. ¿Tu hermana menor ya también forma parte de la empresa? Sí, está trabajando con nosotros. Está bueno. Así que están los 4. Todos, sí. Me dijiste afuera de cámara que tenías presente como algunas de conversaciones difíciles, pero que siempre salen adelante. Sí. Está bueno. Sí, solemos dialogar bastante entre nosotros. Sí, a veces es difícil, no es fácil. Cada uno tiene su personalidad, su forma de trabajar.
sus conocimientos y bueno, a veces hace que haya determinados roces, pero siempre tratamos de salir adelante, no solo como familia, sino como empresa, porque, bueno, apostamos al negocio familiar. Está buenísimo. Meli, me contabas también que ahora particularmente estás integrando una comisión de empresas de familia acá en el CIR, en esta institución, y que de alguna manera fuiste pionera en construir una relación o acercarte a la institución para bueno, apropiarte de reuniones, conocimientos, contactos, vínculos. Contame un poco cómo fue esa participación. Sí, fue así, digamos, de a poquito. Empecé de a poquito con el tema de trabajar acá en el centro comercial. Lo que yo noto es que creció muchísimo, sobre todo la cantidad de empresas que se unieron hoy en día al centro comercial y después toda la formación que hay desde acá ayudó mucho. Yo hice varios cursos acá adentro, la verdad es que fueron como beneficiosos porque vos trasladás mucha info a tu negocio y también te hace compartir con otras empresas que a lo mejor tienen las mismas problemáticas que vos y bueno, eso hace a que te ayude a tener otros conocimientos y otras problemáticas que dicen, bueno, a ver, ¿cómo puedo resolverlo? Mirá, apuntó por acá, fue por allá, o te haces contactos nuevos. Entonces creo que hoy lo que se está formando desde el centro comercial está bueno y ojalá que siga y que cada vez sea más grande porque considero que tanto las pymes como las grandes empresas son las que empujan este país y bueno, son muy importantes para la ciudad. Seguro. Meli, te llevo ahora, estuve ahí chequeándolos, tienen una frase re linda cuando recapitulan sobre la historia de la empresa familiar en Instagram y dicen algo así: lo que comenzó como un desafío personal, referido a tu papá, hoy es un legado familiar. Me gustaría preguntarte cuáles son esos valores que sentís que tu papá te transmitió, quizás a lo mejor con su ejemplo, y que vos hoy tenés en cuenta para trabajar todos los días. Apostar a un país. Mi papá empezó en el 2002, donde el país no estaba en las mejores condiciones. A veces las crisis te benefician. Entonces, bueno, trabajar, dedicarse todos los días. Siempre hay algo por corregir, por hacer nuevo, pero sobre todo la constancia, ser buena persona. Creo que ser buena persona vos lo transmitís tanto a tus empleados como a tus clientes y a tus pares en el caso de otras empresas. Te da beneficios también ser así. Y bueno, creo que esos son los más importantes. Está bueno. ¿Cómo te imaginas a futuro Chiabasa Distribuciones? Bueno, estamos en crecimiento. Nuestra idea es crecer mucho más en la logística. Así que nada, abiertos al crecimiento y a nuevas marcas, al desafío de a lo mejor representar nuevas marcas en la ciudad. Ah, está bueno. Sí. ¿Algún proyecto en concreto que ya tengan como en visual hacia adelante? No tenemos algo puntual, pero sí al crecer en representar nuevas marcas. Está bueno. Meli, sabemos, ya para cerrar, no te voy a restar mucho más tiempo, tenés un hijo de 11 años y imagino yo que como mamá combinás ese doble rol de liderar una empresa con criar un niño. ¿Qué valores sentís que sí o sí tendrías que poder trasladarle a él? Creo que bueno, creció viendo a su mamá trabajar siempre o a las corridas y decirle: Bauti, mamá ya viene, va al negocio, Bauti, ya vengo, sobre todo ahora que está más grande y bueno, tiene un poco de independencia. Pero bueno, creo que esto de trabajar, que hoy, por lo menos a nosotros, nadie nos regaló nada, entonces que las cosas se consiguen trabajando, apostando, y bueno, de insistir un poco en lo que a uno le gusta y también seguir un poco la intuición hacia dónde ir con el negocio. Y bueno, creo que un poco eso es lo que le dejo y ojalá que
que lo entienda algún día porque hoy es muy chico. Sí, seguro. Meli, ya para cerrar, me encantaría preguntarte, estamos cortos de tiempo, pero un poquitito más, ¿cómo te organizás tu gestión de trabajo diario? Si cumplís horarios, si no, un poco que nos cuentes, si tenés algún hobby. Bueno, trabajo todos los días de lunes a viernes. A la mañana estamos en el parque industrial, allá en las oficinas, así que ahí es mi trabajo diario. Y después, sí, voy y vengo con la escuela, con las actividades de mi hijo, pero lo que no renuncio es que entreno diariamente y no lo cambio por nada. A veces voy, entreno, vuelvo y sigo con otras actividades que me tocan del negocio, pero sí, todos los días entreno porque es mi cable a tierra. Eso te iba a preguntar, ¿te permite como sí. conectar con instancias de creatividad, de despeje? Sí, porque es un momento donde te lo brindás para vos, donde es necesario, donde a lo mejor lográs desconectar un poco de lo que estás viviendo, del estrés del día. Y bueno, la verdad que sí, yo lo necesito, no lo hago por obligación, sino que a mí me gusta ir a entrenar. Y bueno, a veces trato de tener otros hobbies también. Genial. En mi tiempo libre. Para cerrar, última pregunta, un poco más reflexiva. Seguro, esperamos que este capítulo lo vean muchas personas, que les sirva a muchos que están en instancias quizás de emprendimiento un poco más en radio cero respecto de todo el trabajo y la trayectoria que tiene la empresa de ustedes. Me gustaría que te tomes unos segundos para decirle algo a tu papá. ¿Qué le dirías? La verdad que me sensibiliza. Fue un visionario, trabajó mucho, le costó mucho, mucho todo lo que hoy tiene, y bueno, creo que solo agradecerle todo esto y que ojalá viva mucho más para acompañarnos y vernos crecer. Está bueno. Es precioso ver una hija emocionada por un padre, me encanta. Para sacarte de la emoción, tenemos regalitos que los vas a poder llevar para compartir con tu papá. Regalitos del Centro Comercial Industrial de Rafaela, de Food Solution, de Chanubi y de Over. Así que ahora en un ratito te los voy a dar. Para, no sé, ¿hay asado los domingos? Hay siempre asado los domingos, Genial. Siempre. Así que gracias, Meli, por este momento. Gracias, Ceci, gracias.